Podrías saber cuál es tu CI, pero ¿sabes acaso cuál es tu CE? Por décadas muchos creían que un alto CI era la fuente principal del éxito. Pero cuando la inteligencia emocional o CE fue conocida por primera vez por la gente, sirvió como el eslabón perdido en una búsqueda peculiar. Personas con un CI promedio sobrepasan a otras con un CI más elevado un 70% de las veces. La investigación señala ahora a la inteligencia emocional y no al CI como un factor crítico que destaca a quienes se desempeñan de gran modo. El CE está constituido por 4 habilidades que se emparejan bajo tus competencias personales y sociales: autoconciencia, autogestión, conciencia social y gestión relacional. Experto de renombre mundial en IE, el Dr. Travis Bradberry es el premiado coautor del éxito de ventas número 1 Inteligencia Emocional 2.0 y cofundador de Talent Smart, empresa de consultoría que trabaja para más del 75% de empresas de Fortune 500. La IE tiene un enorme impacto en tu éxito profesional. Travis y Talent Smart probaron la inteligencia emocional junto con otras 33 importantes habilidades profesionales y descubrieron que la inteligencia emocional es el indicador más fuerte de un desempeño exitoso. De hecho, tu IE es el fundamento de multitud de habilidades muy importantes. Tiene impacto en casi todo lo que haces y dices cada día. Por ejemplo, personas con un alto grado de IE simplemente ganan más dinero. Estos descubrimientos se aplican a personas en todos los campos laborales y a todos los niveles en cada región del mundo. La buena noticia es que aunque el CI se alcanza a la madura edad de 15 años, tu inteligencia emocional está completamente bajo tu propio control. Travis está aquí hoy para ayudarnos a aumentar nuestra inteligencia emocional, para poder navegar por el mundo del liderazgo en el que estamos situados. Por favor, recibamos al Dr. Travis Bradberry a la cumbre. Me encanta hablarle a las audiencias que están muy interesadas en mejorarse a sí mismos, y de verdad motivadas para utilizar plenamente los talentos y capacidades que Dios les ha dado. La inteligencia emocional es el tipo de habilidad que puede sacudir por completo tu mundo, puede llevarte al siguiente nivel y cambiará tu manera de verte a ti mismo. También cambiará tu manera de ver a quienes te rodean y cambiará por completo la manera en que desempeñas tu trabajo. Hoy vamos a considerar la realidad física de la inteligencia emocional en el cerebro. ¿Por qué estamos diseñados para apoyarnos en esta capacidad? Veremos el modelo de negocio para la inteligencia emocional y por qué es tan importante en el mundo laboral. Y también voy a llevarte por algunos pasos que puedes comenzar a usar enseguida para incrementar tu IE. La inteligencia emocional es importante porque el CI solo explica cerca del 20% de cómo te va en la vida. A pesar de la importancia que el mundo parece darle al CI, es un indicador muy pequeño. Y como el video decía, personas con un CI promedio sobrepasan a quienes tienen un alto CI el 70% de las veces. El diferenciador ahí es con frecuencia la inteligencia emocional, siendo las emociones las impulsoras de nuestra conducta. Ahora, para entender cómo opera la inteligencia emocional en el cerebro, debo presentarles a un hombre llamado Phineas Gage. Phineas era capataz de ferrocarril en la construcción de la línea férrea de Burlington en Vermont en 1840, en el estado de Vermont. Y Phineas no era cualquier capataz, era el capataz más capaz en el negocio. Era el hombre para el que todos querían trabajar. Era muy educado, era amigable, era calmado y tranquilo bajo presión. Sus hombres en serio lo querían. Y Phineas, al ser el gerente práctico que era, un día trabajaba con algo llamado hierro de apisonar. Lo sostiene en la foto que está detrás de mí. Y tiene casi el tamaño de este bastón, quizá más largo, hecho con metal muy denso como una palanca. Lo que hacían, como dije, es que trabajaban en terreno rocoso, por lo que tenían que hacer muchas voladuras. Taladraban un agujero en la roca, metían un poco de pólvora en él y después lo cubrían con arena. El propósito del hierro de apisonar era que la arena quedara apretada. Lo que eso hacía, cuando se encendía la pólvora, era que creaba una voladura muy precisa. Y aquel día en particular, Phineas esperaba a que su ayudante pusiera arena en el agujero, y sus hombres habían sobrecargado un vagón de tren con piedras detrás de él. ¿Imaginan el ruido que eso hizo cuando el vagón de plataforma volcó sobre esas piedras? Phineas quizá negó con la cabeza ante ese revés y procedió a meter el hierro en el agujero. El problema es que su ayudante también se distrajo por el gran ruido y no metió la arena en el agujero. Cuando el hierro de apisonar dio contra la roca del agujero, golpeó la roca, hizo chispa y encendió la pólvora, y lanzó volando el hierro directo al cráneo de Phineas. Aterrizó a unos 100 pies o a unos 30 metros detrás de él en los arbustos. Esta no sería una historia divertida que contar,
salvo que Phineas sobrevivió al accidente. Y no solo sobrevivió, sino que 5 minutos después de se sentó por sus propios medios. Él registró su salida del trabajo e incluso le dijo al médico de la ciudad lo que le había pasado. Es verdad. Unos 6 meses después, las heridas de Phineas se habían curado. Y entre quienes lo conocían poco, el rumor en el ferrocarril era que él seguía siendo el mismo, quería volver a trabajar, seguía queriendo construir el ferrocarril. Aún era el tipo inteligente y lo hizo, volvió al trabajo. Pero quienes trabajaban con él pudieron notar que Phineas ya no era el mismo hombre. A veces llegaba tarde y era rudo y áspero, con arrebatos de ira, y hacía sentir a sus hombres del tamaño de una hormiga. Verán, Phineas perdió la parte del cerebro básicamente responsable de la inteligencia emocional. Ese hierro de apisonar se la llevó por completo. Es la zona que está encima del ojo izquierdo y todo lo demás quedó intacto. Así que él tenía el mismo interés, la misma capacidad, pero no tenía capacidad para controlarse. Y cada impulso, cada sentimiento que tenía explotaba sin control y se convertía en acción. Así es como funciona el cerebro. Todo lo que experimentas en el mundo que te rodea tiene que entrar por la base de tu cerebro, de modo que si me escuchas hablar, si estás viéndolo en la pantalla, estos impulsos viajan de la base del cerebro y estos cruzan por tu cerebro. La sorpresa es que viajan primero por el sistema límbico, y el sistema límbico es el lugar donde se generan las emociones, de modo que tienes una reacción emocional a las cosas, incluso antes de que pienses racionalmente sobre ellos. Ahí es cuando viaja hasta la parte frontal de tu cerebro. La inteligencia emocional es la integración de estas dos zonas de tu cerebro. Es como respondes racionalmente a lo que estás sintiendo, e ignorarla no va a hacer que ésta se vaya. Nosotros tenemos más de 400 experiencias emocionales cada día. Como dije, las emociones son el impulsor principal de nuestra conducta. En el caso de Phineas, no era capaz de responder a sus emociones con la razón. Tú y yo la tenemos, solo hay que aprender a sintonizarla. Ahora, si eres como yo, tal vez te preguntes, bueno, si todo este comportamiento es biológico, ¿por qué no lo aprendí de pequeño? ¿Cómo es que es la primera vez que oigo de esto? O como adulto, esta es la primera vez que yo voy a trabajar en esto. Bueno, vivimos en un mundo que no sabe lo que es bueno para nosotros. Crecemos en una sociedad en la que no siempre nos enseñan lo que debemos hacer. Y este anuncio de refresco es una gran ilustración de ello. Dice, para un mejor comienzo en la vida, comienza antes con el refresco. ¿Cuán pronto es demasiado pronto? No lo suficiente. Las pruebas de laboratorio en los últimos años demostraron que los bebés que beben refresco durante ese primer periodo formativo tienen mayor probabilidad de obtener aceptación y encajar durante los años de preadolescencia y adolescencia. Así que hazle un favor a tu hijo. Dale un estricto régimen de refrescos y bebidas gasificadas azucaradas desde ahora para una vida de felicidad garantizada. Amo los puntos destacados para los padres que no tienen tiempo de leer todo. Dice que fomenta un estilo de vida activo, impulsa la personalidad y le da al cuerpo azúcares esenciales. Vivimos en un mundo donde no siempre nos enseñan a utilizar plenamente cada capacidad que se nos ha dado. Tan solo vemos el sistema escolar en los Estados Unidos. Está basado en un modelo prusiano del siglo XVIII que estaba pensado para crear súbditos dóciles y obreros de fábricas. No se nos enseña a liderar. No se nos enseña a motivar a la gente y dejar el tipo de impresión que inspira a la gente a dar lo mejor de sí. Y no se nos enseña el valor de las emociones y a entenderlas. No, en realidad, no se enseña el papel que desempeñan en nuestra conducta diaria y la investigación de mi organización confirma eso. Hemos hecho pruebas con más de 1 millón de personas y vimos que solo el 36% es capaz de identificar de modo preciso sus emociones cuando pasan. Para ayudarlos a entender cómo es que la inteligencia emocional opera, deben saber lo que no es. Y no es CI. El CI no es lo que sabes, sino lo rápido que puedes aprender información. Y se han hecho estudios en los que siguen a gente desde los 5 años hasta los 50, se les mide en relación con sus colegas y han descubierto que el CI no cambia. Esa zona del cerebro está realmente fija y no responde a ningún cambio. Lo que más confunde a la gente con inteligencia emocional es la personalidad. La personalidad es el conjunto estable de preferencias y tendencias con las cuales enfocas el mundo. Si eres muy extrovertido y te vigoriza el estar con las personas, no puedes cambiar ese rasgo. La personalidad queda fijada a los 20 y tantos años y no puedes cambiar nada al respecto. La inteligencia emocional, por otro lado, es una capacidad flexible y pueden mejorarla con esfuerzo, pueden aumentar el flujo de información entre la parte racional y la parte emocional del cerebro.
También deben saber que el CI, la personalidad y la inteligencia emocional no se producen juntos de modo significativo. Así que la gente que tiene un alto CI puede tener un alto CE. Se puede ser bajo en ambos o tener uno alto pero no el otro. No se producen juntos de modo significativo. Ahora, hay 4 habilidades de inteligencia emocional que deben conocer. La primera es la autoconciencia. La autoconciencia es ser consciente de tus emociones en el momento y saber lo que estás sintiendo y ser capaz de responder a eso. Pero más importante es ser consciente de tus tendencias, de los tipos de situaciones y de personas que te provocan o aquellas que sacan lo mejor de ti y estar preparado para manejarlo. La autoconciencia se trata en realidad de inclinarse hacia la incomodidad y de conocer lo que puedes mejorar. Yo constantemente me sorprendo con cuánto sufrimiento y dolor la gente exitosa soporta para avanzar. Pero cuando se trata de aumentar la autoconciencia, nos ponemos las anteojeras y no podemos manejarlo. Eso es porque nos enseñan que esas cosas no se pueden cambiar. Pues les diré algo. Cuando se trata de inteligencia emocional, cuanto más se hacen esa autoevaluación y ese autodescubrimiento, mejor se equipan para usar esas capacidades para su beneficio. Cuando no lo hacen, se encuentran con una cosita que me gusta llamar, si lo detectas, lo tienes. Hay miles de cosas que la gente que nos rodea hace que son súper molestas. Sin embargo, solo algunas nos fastidian. Solo ciertas cosas nos molestan y se debe a que quizá reflejan algo de nosotros mismos, con lo que estamos incómodos o que hacemos y no nos gusta. Y eso es lo que realmente nos afecta. Quienes no trabajan en la autoconciencia tienen muchos momentos de si lo detectas, lo tienes. La segunda habilidad de inteligencia emocional es la autogestión. La autogestión se trata de lo que haces con esa conciencia mayor. Cuando te llega por las malas, tienes que ponerte al día. Cuando te inclinas a la autoconciencia, cuando te inclinas a esa incomodidad, eres equipado con mucha información útil. Y el truco está en que lo que la gente no entiende de la autogestión es que suponen que se trata de contener tus sentimientos, y no es así como funciona. No puedes apagar lo que sientes. Lo que debes hacer es aceptar y canalizar toda esa emoción para producir la conducta que quieres. Y eso proviene de la autoconciencia y te equipa para aprovechar esta habilidad. El mayor error que vemos que comete la gente cuando se trata de autogestión es que no entienden que también hay que manejar las emociones positivas. Porque a menudo cuando las cosas van bien y sientes que caminas sobre el agua, tú cometes errores y tomas malas decisiones. Es esta conciencia del panorama la que te permite avanzar. Ahora, la tercera habilidad de inteligencia emocional es la conciencia social, y esta es difícil para mucha gente. No es solo saber lo que la otra persona siente, sino también saber qué es lo que intenta comunicarte. Y eso con frecuencia llega de un modo que no es verbal. Es una comunicación que por sumisión a la autoridad o por temor a ser juzgado o temor a dar información que no podrá manejar, no siempre llega muy directamente. La conciencia social requiere que te enfoques más en la otra persona de lo que te enfocas a ti mismo. Y eso es muy difícil de hacer. Constantemente pasamos tiempo pensando en una conversación, en cómo nos afecta lo que el otro dice o lo que diremos después, ¿no? Así participamos en las conversaciones cuando deberíamos enfocarnos en lo que sucede con la otra persona. La última habilidad de inteligencia emocional es la gestión relacional. La gestión relacional requiere que tú utilices esas 3 primeras habilidades en sintonía. Para manejar eficazmente las relaciones, tienes que ser consciente de lo que sucede contigo, de lo que sucede con la otra persona, y debes responder a eso eficazmente para crear un bien superior. Ahora, esto es fácil en las relaciones en las que nos llevamos bien, ¿no? Es fácil encontrar ese terreno común. Es mucho más difícil en relaciones que son tensas o en el lugar de trabajo, otro tipo de relaciones familiares en las que están junto a personas. Y tienes que manejar eso. Realmente tienes que ver cómo se ve el mundo desde la perspectiva de la otra persona y ajustar tu enfoque con consonancia si quieres encontrar ese terreno común. El mayor error que vemos que la gente comete es ganar la batalla para perder la guerra. Nos enfocamos tanto en demostrar que tenemos razón en este momento. Es ganar esa pequeña batalla, que perdemos la guerra, que es la calidad general de la relación. Eso se erosiona en el momento. Esa es la esencia de la gestión relacional. Es ver cómo tu conducta influye en otros. Y es hacer ajustes, es ajustar en consonancia, de modo que mejores la calidad de la relación. Cuando solo te enfocas en tener razón y en cosas parecidas, tiendes a reaccionar con fuerza a lo que hace otra gente. Siempre te sientes ofendido y no ves el papel que tú desempeñas en esto. Bien, emplearemos un tiempo en ver el modelo de negocio de la IE y compartiré un par de estadísticas que son muy poderosas, muy fuertes, y quiero que entiendas por qué ese es el caso.
Verás, la inteligencia emocional es una capacidad fundamental. Y lo que hallamos es que cuando la gente trabaja en su inteligencia emocional o en su CE, tiende a dividirse en muchas cosas diferentes. Así que, con las emociones como primer impulsor de tu conducta, si trabajas en el núcleo de lo que haces, eso tendrá un impacto en otras áreas que de otro modo podrías trabajar individualmente. Mira, cosas como cómo manejas el estrés, cómo respondes al cambio, cómo actúas en equipo, cómo eres como líder, todo eso que podrías manejar por separado. Cuando vemos que las personas trabajan con su CE, eso se extiende y produce muchos beneficios. Descubrimos que el 60% del rendimiento laboral es por la inteligencia emocional. Así que cuando superponemos la puntuación de la CE de la gente con su rendimiento es lo que vemos. También descubrimos que el 90% de quienes más rinden tienen alto CE. Cuando vemos qué porcentaje de quienes rinden menos tiene un alto CE, vemos que es un 20%, así que no te va a garantizar un camino hacia el éxito, pero es una ruta muy directa, porque la habilidad cubre mucho terreno. Me gustaría hablarte un poco de la investigación que publiqué en la revista Harvard Business Review. Lo que esta gráfica considera es la inteligencia emocional según el puesto. No seguimos a esta gente en sus carreras, solo miramos una muestra representativa de puntuaciones promedio de CE según el puesto. La primera línea es de colaboradores individuales que no tienen responsabilidades de supervisión. Después tenemos a los supervisores de primera línea, gente con un papel de primera gerencia. Pasamos hasta la gerencia media donde la inteligencia emocional llega al máximo. Y eso es importante porque según ascendemos desde la gerencia hacia lo más alto, esta es una pendiente de esquí, amigos. El CE desciende hasta los directores ejecutivos que son quienes tienen los menores índices de inteligencia emocional en el trabajo. Esta gráfica habla por sí sola. Bien, puede que te rasques la cabeza. Dije que el 90% de quienes más rinden tienen un alto CE. Entonces, ¿por qué no son los líderes quienes más rinden? Bueno, ese no es el caso. Las organizaciones no siempre ascienden a la gente por razones correctas. Y lo que descubrimos es que dentro de cada una de estas categorías, quienes más rinden son quienes tienen mayores niveles de inteligencia emocional. Así que aunque los presidentes tienen el menor CE en el entorno laboral en promedio, los presidentes que más rinden son quienes tienen mayores niveles de inteligencia emocional. Las organizaciones tienen la vista muy corta cuando se habla de ascensos, especialmente cuando se avanza desde la gerencia. Verán, uno llega a los puestos de gerencia porque... ¿Por qué? Porque eres bueno con la gente. Pero ¿cómo llegas a ser director ejecutivo o alto ejecutivo? Antigüedad, el conocimiento del campo y, obviamente, las ganancias a corto plazo. Bueno, cuando incorporamos ese panorama general al ver cómo se desempeña la gente, a cómo opera su CE, qué tipo de tono emocional establecen en la organización, cómo les responden las personas, obtenemos a un buen líder equilibrado y alguien que hace bien las cosas, que se desempeña mejor. Muy bien, es momento de que aumentemos tu CE, ¿no? Para eso estamos todos aquí. Y hay algo que necesitas entender. Aumentar tu inteligencia emocional requiere mucha práctica. Y es un proceso muy personalizado porque tu cerebro ama la eficacia. Necesitas formar nuevos hábitos. Si gritas mucho, tienes sendas que refuerzan este comportamiento. Y básicamente, tu cerebro racional responde a tu enojo con gritos. Cuando extingues esa conducta, el sendero se seca y muere, y se formará un nuevo sendero para sostener una nueva conducta. De modo que querrás trabajar en hacer habitual la conducta. Así es como trabajas para aumentar tu CE. Ahora, esto es a menudo muy personalizado, y es la razón por la que incluyo en mi libro un código de entrada para que hagas el examen de CE y puedas ver en serio cuáles son tus áreas de necesidad y qué áreas individuales puedes practicar. Pero hay 3 cosas que yo veo que casi todo el mundo necesita mejorar y que cualquiera puede usar para mejorar hoy su CE, ya sea que lean mi genial libro o no. Las llamo mis 3 balas de plata y aquí están. La primera bala es que debes mantener tu estrés bajo control. Para aumentar tu CE, todos sabemos que el estrés es malo. Pone en peligro tu sistema inmunológico, está ligado a problemas del corazón, obesidad y depresión. Pero el truco está en que el estrés es una emoción absolutamente necesaria. No te levantas de la cama y te motivas para hacer nada si no lo tienes. Un estrés medio e intermitente en realidad persuade al cerebro para que cree células responsables de una mejor memoria. Cuando mantienes tu estrés en niveles moderados, cuando lo mantienes bajo control, el estrés trabaja a tu favor.
Vivimos en un mundo donde el estrés es prolongado, donde el estrés es severo, y eso de hecho causa degeneración en las áreas del cerebro responsables del autocontrol. Así que estar muy estresado disminuye tu capacidad de ejercitar el autocontrol y de reducir tu estrés. Es un ciclo realmente vicioso. Lo que tienes que hacer para mantener tu estrés bajo control es tener estrategias muy sencillas que puedas usar para bajar ese nivel cuando te sientas estresado. La mayoría sabemos cuáles son, solo hay que usarlas. Dar un paseo, ejercicios de respiración, cosas sencillas que te apartan de la situación. Apagar tu teléfono en la noche para no revisar tu email antes de dormir. Y estar estresado cuando debes dormir. Te daré un ejemplo. Hicieron una investigación en la Universidad de California en la que tomaron a un grupo y lo dejaron tener un día normal. Al otro le hicieron cultivar lo que se llama actitud de gratitud. Pusieron recordatorios en el calendario, algunos al día, y cuando sonaban, ellos se detenían y pensaban en algo por lo que dieron gracias. Ese sencillo acto redujo los niveles de la hormona del estrés, el cortisol, en un 23% de esa gente. Las pequeñas cosas marcan una gran diferencia cuando se trata de mantener el estrés bajo control. Si buscan más estrategias, escribo esto en LinkedIn. Pueden seguirme ahí. En serio, profundicé demasiado, así que si buscan más, miren ahí. La segunda bala de plata, y esta es difícil para muchas personas, es tener una buena higiene de sueño. Dormir más, sí, eso ayudará. El 50% de los estadounidenses en particular duerme menos de las 7 a 9 horas que necesita para dormir adecuadamente. Y dormir lo suficiente o tener un sueño de calidad es crítico, porque durante el día se acumulan proteínas tóxicas en tu cerebro, que son solo un subproducto de la actividad neuronal normal. Y tu cerebro solamente puede eliminarlas si duermes lo suficiente y con calidad. Cuando no lo haces, es por eso que te sientes atontado y desagradable todo el día. Las proteínas tóxicas flotan en tu cerebro, ese desecho que está interfiriendo en el rendimiento de tus células. Para la mayoría, porque tenemos hijos y empleos y mil cosas se interfieren en la cantidad de horas que dormimos, ya no hay espacio. Saben, mi hijo de 7 años hará un gran trabajo al despertarme, sean cuales sean mis intenciones. Pero lo que tú puedes hacer es tener una buena higiene de sueño. Limpia la calidad de tu sueño. Y hay algunas cosas que puedes hacer. Lo primero, no tomes nada que te ayude a dormir. Si estás acostumbrado a una copa de vino, o al Benadryl, o a una pastilla para irte a dormir, eso en realidad interfiere en las etapas del sueño que tu cuerpo experimenta naturalmente y deja esas sustancias tóxicas en tu cerebro.